Bienvenidas todas y todos a un episodio más de Mujeres Haciendo Historia. Ana, qué gusto saludarte. Noemí, qué gusto. Pues el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de mujeres que lucharon contra la represión de Estado en México y en otros lugares del mundo. Así es, nos vamos a trasladar también a nuestro continente porque tenemos historias comparadas y bueno, además, como bien dices, este es un programa con historias muy personales. Sí, y ahora sí que descubriéndote a ti también a través de estos programas, tú hiciste una tesis de doctorado sobre ser maestra, ser guerrillera durante la Guerra Sucia en México, en los años 70. Yo creo que es un tema que ha sido como de reciente conversación más abierta, más pública, de reconocimiento incluso desde el Estado de las cosas que se cometieron. Hablar un poco de qué pasó durante los años de la Guerra Sucia en México. Así es, bueno, fue durante la década de los 60, 70, donde se vivió este estado represor, autoritario, donde toda movilización social pues era duramente sofocada. Ahorita tenemos muy presente tal vez 1968, 1971, exactamente. Con el halconazo, ¿no? Pero venía ya un proceso de movilizaciones magisteriales, ferrocarrileros, las y los médicos, ya también previamente estudiantiles, donde era la década de los 60, pues ya un momento donde la represión pues era la cerrazón completa por parte del Estado. A mí lo que me interesó trabajar mucho en este periodo histórico fue las maestras que deciden incorporarse a movimientos políticos armados. Creo que yo cuando me formo en la normal, pues tenemos muy presente la imagen, por ejemplo, de Lucio Cabañas, claro, en Guerrero, sí, en estas guerrillas rurales, sobre todo en la montaña de Guerrero, también a Genaro Vázquez, muy ligado. Después en el norte con estas guerrillas que se empiezan a formar en algunas ciudades como Guadalajara, propio Monterrey. Pero yo me preguntaba también de aquellas maestras que habían decidido pues pasar del espacio de las aulas, pasar de las escuelas a incorporarse a un movimiento político armado. Que además tenía mucho que ver con lo que había pasado también en el 68 y después con el 71, es decir, no hay una salida política a estas demandas de democratización del país, ¿no? Esa es, digamos, la masacre del 2 de octubre planteó que esa no era posible, ¿no? Esta exigencia del diálogo público, esta exigencia, porque al final eso era el movimiento estudiantil, de democratizar no era una vía. Entonces, digamos, la gente se empezó a plantear tanto en el contexto urbano como rural cuál es entonces sí la vía para transformar el país y me parece increíble, digamos, estas maestras que se plantearon también eso. Y además pensemos las edades, o sea, muchas de ellas tenían 16 años, o sea, estaban estudiando la normal cuando en ese momento salías de la primaria e ingresabas de secundaria sin pasar por lo que ahora denominamos escuela de medio superior, sino eran jovencitas de 14, 16 años, sí, que en muchas de las entrevistas que se hacen actualmente a personas que participan en estos movimientos políticos armados, ponen como eje ese 2 de octubre, como que ese fue un momento de ruptura y también en el 10 de junio de 1971, pero lo cierto es que fueron ya politizándose desde su formación o de sus propias experiencias comunitarias. Las maestras, por ejemplo, en Chihuahua, pues ya venían de un proceso en la invasión de tierras o la recuperación para las escuelas. Es decir, vivíamos una generación de jóvenes con un fuerte hartazgo y que decidieron hacerle frente al Estado autoritario, donde encontraron también pues una cerrazón y una represión doblemente dura. Que además era un Estado con contradicciones, porque por el otro lado, digamos, esta represión se estaba viviendo en otras partes de América Latina. Estoy pensando en el caso concreto de Chile con el golpe de Estado en el 73. Que finalmente recibimos a esos exiliados políticos, mientras en México sucedían, digamos, estos actos de represión bastante atroces y de violación de derechos humanos. Y bueno, yo recuerdo cuando hicimos en el Canal 14 un especial sobre los 50 años, digamos, del golpe de Estado en Chile, pues cómo vivían también los exiliados esta contradicción de decir, es un Estado generoso que ha recibido a los exiliados y por el otro, con estas prácticas represivas internas que tuvieron además
consecuencias que se viven hasta la fecha, ¿no? Digamos, fueron actos represivos que rompieron familias, estas historias de niños que acabaron con otras familias que no eran las propias, perdidos, que se tuvieron después que buscar. Hay un impacto que yo creo que todavía prevalece, digamos, en la sociedad. Y sobre todo es una historia que al día de hoy nos tiene pues en resistencia a muchos de estos hijos, hijas, familiares que buscan todavía a sus desaparecidos, porque una práctica que se está dando en este periodo pues ya es la desaparición forzada, que hoy día pues todavía se mantiene pues en esta búsqueda de respuestas. Y como bien mencionas, pues se daba en todo nuestro continente, Argentina, claro, Chile, Uruguay, Guatemala, Centroamérica también. Sí. Fue... Regresando a una cosa que hemos platicado, la perspectiva infantil. Yo de niña supe de este tema de las desapariciones por familiares y conocidos en Guatemala. Y para mí era muy extraño, no entendía cuando me decían, es que desapareció, pero ¿cómo que desapareció? Y es una pregunta que me acompañó un largo tramo en la vida, tratar de entender eso que significaba. Entonces, pues, ¿te parece si vamos a ver la historia de doña Rosario Ibarra, una de las mujeres que luchó precisamente porque se hiciera justicia y por buscar a su hijo? Adelante, vamos. Mi caso es una calca, es una copia al carbón de lo que hicieron muchas mujeres en México. María del Rosario Ibarra de la Garza, conocida como Rosario Ibarra de Piedra, nació en 1927 en Saltillo, Coahuila, pero de niña se mudó con su familia a Monterrey. Hija de Concepción y Valdemar, un agrónomo que colaboró en el reparto de tierras para los campesinos tras la Revolución Mexicana. Una de sus abuelas, Adelaida, fue dueña de la panadería La Voz del Pueblo y participó en la incipiente lucha por el reconocimiento de las mujeres a votar y ser votadas. Todos fueron una importante influencia para ella. Rosario Ibarra se casó con el médico Jesús Piedra Rosales, cercano al Partido Comunista y simpatizante de movimientos sociales. Tuvieron 4 hijos. La vida de Rosario Ibarra y su familia dio un trágico vuelco el 18 de abril de 1975. Ese fue el último día en que fue visto con vida su hijo Jesús Piedra Ibarra, tras ser detenido por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Jesús tenía 21 años, estudió medicina y era militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Al conocer la desaparición de su hijo, Rosario Ibarra se trasladó a la Ciudad de México y en varias ocasiones interceptó en eventos públicos al presidente Luis Echeverría. En su lucha, conoció a otros familiares de desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia, con quienes fundó en 1977 el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, conocido más tarde como Eureka. Entre las acciones de este comité, integrado mayoritariamente por un grupo de mujeres a las que se les conoció como las Doñas, destacó la huelga de hambre frente a la Catedral de la Ciudad de México en agosto de 1978, para exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Gracias a la presión de este y otros movimientos sociales, en septiembre de 1978, el gobierno de José López Portillo publicó una ley de amnistía para presos y exiliados políticos de las décadas de los 60 y 70. Sin embargo, las desapariciones continuaron sin aclararse. El 12 de diciembre de 1979 se fundó el Frente Nacional contra la Represión, que aglutinó a más de 50 organizaciones, entre movimientos políticos, sindicatos de trabajadores, organizaciones estudiantiles y colectivos de derechos humanos. Una de sus principales impulsoras fue Rosario Ibarra. El Frente exigía la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada por parte del Estado mexicano. En los años posteriores, la lucha de Rosario continuó por la vía electoral. En 1982 fue la primera mujer en postularse como candidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1985, Rosario Ibarra fue diputada federal. En 1988,
se postuló por segunda vez a la presidencia de la República y después de la jornada electoral denunció junto a Cuauhtémoc Cárdenas el fraude electoral que llevó a Carlos Salinas a la presidencia. En 1994 fue diputada federal y en 2006 y 2012 senadora de la República. La represión durante los gobiernos neoliberales contra los movimientos sociales como el de Atenco y la APO en Oaxaca reactivó el Frente Nacional contra la Represión para exigir una nueva ley de amnistía. Rosario Ibarra fue mundialmente reconocida por diversas instituciones defensoras de los derechos humanos. En 4 ocasiones fue candidata para recibir el Premio Nobel de la Paz. En 2019, el Senado de la República le otorgó la Medalla Belisario Domínguez por su incansable lucha por los presos, desaparecidos y exiliados políticos. Rosario Ibarra murió a los 95 años tras una incansable vida de lucha por los derechos humanos y la libertad y la justicia social en nuestro país. Es un hecho ilegal que un civil esté en un campo militar, pero es doblemente ilegal, triplemente ilegal, infinitesimalmente ilegal que esté en un sótano secuestrado en una cárcel clandestina. Rosario Ibarra es ejemplo de aquellas madres, hermanas, esposas, familiares que siguen buscando y que, bueno, mantienen una vida llena de lucha y de búsqueda todavía. Sin duda un referente. Y es muy conmovedor, ¿no? No hemos dejado de ver esta cápsula sin tener un nudo en la garganta, por esta incansable lucha con una desaparición tan dolorosa como la de un hijo. Así es, y en la cápsula además se entremezcla la historia de otra mujer. Cuéntanos, ¿quién fue Rini? Rini Templeton, de donde vienen las imágenes de la cápsula, fue una norteamericana que llegó a México en el 74, muere aquí en México en el 86, y se dedicó a hacer cualquier cantidad de registros gráficos de los movimientos sociales en México. Era como una documentalista de tinta y papel. Y bueno, yo tuve la fortuna de conocerla cuando era niña. Alguna vez me preguntaron hace ya varios años qué mujer me había marcado. Y bueno, además de mi madre y mi abuela y digamos las mujeres en mi familia, yo diría que Rini Templeton. Era una mujer con mucho compromiso. Todos sus dibujos estaban siempre como libres para que la gente los usara. Ella lo veía como una especie de alfabeto que la gente podía agarrar y armar, digamos, las frases que quisiera para enunciar su lucha. Pero también fue documentando lo que veía y entonces a veces tienes estos dibujos increíbles en donde reconoces que es el Frente Nacional contra la Represión. También tenía una cosa muy singular, que hay muchos dibujos en donde hay niños, en donde hay mujeres, que eso es lo que nos da esta perspectiva, digamos, de que haya mujeres también narrando visualmente, narrando a nivel de la escritura, hoy en día seguramente en lo audiovisual, porque nos fijamos en otras cosas, nos fijamos en otros actores y sus dibujos siempre tenían como la vida cotidiana de la lucha. Entonces, la gente cocinando afuera de los espacios de huelga, los niños acompañando las reuniones políticas. Y fue una persona muy generosa y que prestaba mucha atención también como a la dimensión afectiva, ¿no? Ella afirmaba en los dibujos y en lo que le entregaba a sus colegas, love y venceremos. Y yo creo que acompañar desde ese lugar, digamos, no sectario, generoso, fijándose en estos otros actores que siempre estaban atrás, porque en el propio 68, ¿no? No hemos hablado suficiente del protagonismo de las mujeres y pues tú con tu tesis de recuperar qué pasa con estas maestras guerrilleras. Yo creo que Rini ahora sí que es parte de nuestro club y la invocamos junto con doña Rosario pues en esta cosa de estas mujeres que lucharon desde sus trincheras por la justicia. Así es, y en una anécdota también de las entrevistas que realicé decía, bueno, cuando era niña me daban los volantes, yo los tenía que ir a repartir también. Entonces, Rini representa a aquellas niñas, niños y muchas mujeres que estuvieron en estas décadas de represión, pues manteniéndose firmes y en resistencia. Vamos a un corte y vamos a regresar para seguir hablando de mujeres que combatieron la represión de Estado. Mujeres haciendo historia. Continuamos. Mujeres haciendo historia. Regresamos.
Estamos de regreso hablando de mujeres que lucharon contra la violencia de Estado en México y en otros países de América Latina, porque al final el siglo XX fue un siglo en el que hubo muchas dictaduras en América Latina. Así es, en América Latina, en el Caribe, Claro. En nuestro país. Y bueno, pues la historia de las hermanas Mirabal fue una historia que también presentamos en la Mañanera del Pueblo, en estas cápsulas de mujeres en la historia. Y bueno, la vida y la lucha de las hermanas Mirabal pues también inspira un día muy importante a nivel mundial, que es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Vamos a ver la cápsula de las hermanas Mirabal y seguimos platicando sobre el tema. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes nacieron en República Dominicana. Fueron mujeres que lucharon por la libertad y la justicia en su país durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un régimen violento y autoritario que duró más de 30 años. Minerva fue la primera de las hermanas en estudiar Derecho, desafiando las normas de la época que limitaban las aspiraciones de las mujeres. Su hermana María Teresa, siguiendo su ejemplo, se graduó como agrimensora. Patria, aunque no asistió a la universidad, compartía la pasión de sus hermanas por aprender y enseñar. Las tres se unieron al movimiento clandestino contra la dictadura conocido como 14 de junio. A las hermanas Mirabal se les dio el nombre en clave de las mariposas. Trujillo, cada vez más amenazado por el activismo de las hermanas Mirabal y el crecimiento de la oposición al régimen, decidió tomar medidas drásticas. En 1960, Minerva, María Teresa y sus esposos fueron arrestados bajo acusaciones falsas. En prisión, las hermanas sufrieron humillaciones y abusos, pero nunca perdieron su espíritu de resistencia. En cartas clandestinas, alentaban a sus compañeros de lucha a no rendirse. Tras semanas de encierro, Minerva y María Teresa fueron liberadas, pero no así sus esposos. El 25 de noviembre de 1960, mientras regresaban de visitarlos en prisión, las hermanas Mirabal fueron emboscadas por agentes del régimen de Trujillo. Fueron golpeadas brutalmente y asesinadas. Sus cuerpos fueron colocados nuevamente en el vehículo, que fue arrojado por un barranco para simular un accidente. La verdad salió a la luz y el asesinato de las hermanas Mirabal marcó un punto de quiebre en la lucha contra Trujillo, quien fue derrocado meses después. En 1981, durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, las hermanas Mirabal fueron reconocidas como un símbolo de la lucha contra la violencia machista. Casi 20 años más tarde, en 1999, la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en honor a las hermanas Mirabal y como reconocimiento a la lucha en contra de las distintas formas de violencia que todavía padecen millones de mujeres. Así es, también se estaban viviendo dictaduras en Centroamérica y bueno, las mujeres no quedaban fuera de estas luchas y además también formaban parte de esta necesidad de democratizar a las naciones, a la participación y bueno, sobre todo pues una lucha contra las injusticias, que además en el caso de las mujeres, como lo hemos mencionado ya en otros episodios, pues la violencia también se duplica porque son más sanciones muchas veces las que se dirigen hacia ellas y bueno, en el caso de las hermanas Mirabal, no quedaron exentas y bueno, también va a ser muy importante reconocer ya no solamente la violencia política, sino otro tipo de violencias. Sí, es muy interesante que ese haya sido, digamos, el punto de partida para nombrar o para establecer el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, porque es una violencia política que nos permite
hablar, es como poner en la esfera pública, existe una violencia extrema en este caso hacia las mujeres, pero eso no se queda nada más en el ámbito de lo público y de lo político. Hoy en día podemos enunciar otras violencias y el 25N ha sido muy importante para hablar de la violencia financiera, de la violencia obstétrica, de la violencia si no hay acceso a la educación, de la violencia intrafamiliar o digamos de pareja contra las mujeres. Yo creo que es muy importante reconocer lo que las mujeres han ido abriendo en la discusión sobre los derechos y las condiciones de vida de las mujeres. Y además, por ejemplo, en este primer encuentro feminista que se da en la década de los 80s, específicamente en 1981, pues ya también las mujeres recuperando las historias de lucha, de resistencia, en este caso de las hermanas Mirabal, que recuerdo particularmente una frase porque, bueno, habían estado ya siendo pues perseguidas, se les insinuaba de las consecuencias que iban a vivir. Amenazadas, ¿no? Amenazadas, de lo que les iba a pasar, de lo que iban a sufrir si continuaban con esta lucha y sobre todo con las amenazas de muerte a las que pues se enfrentaban constantemente. Y bueno, una de ellas tiene esta frase muy impactante que dice, bueno, si voy a estar en la tumba, de mi tumba van a salir estas manos con las que van a seguir luchando. Y yo creo que esos caminos, esos esfuerzos, pues son los que nos tienen también el día de hoy aquí pronunciando. Y además, como bien mencionas, este 25 de noviembre, pues que sea una conmemoración para evidenciar todavía ese es otro tipo de violencias que viven las mujeres. Sí, y me parece además como muy importante decir la defensa de los derechos humanos, que ha sido también una conquista colectiva, ¿no? Y en el que las mujeres han jugado un rol muy importante. Doña Rosario, las hermanas Mirabal, pero también otras mujeres de América Latina. Estoy pensando en Rigoberta Menchú, en el caso de Guatemala. También en un contexto de violencia de Estado, de represión contra muchas comunidades indígenas que terminaron nada más en el caso del dictador, que estuvo poco tiempo, de Ríos Montt, pero con, digamos, una condena por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y fueron las mujeres que dieron, digamos, si uno ve los juicios, están las mujeres haciendo sus testimonios con una valentía. Y como no quitando el dedo del renglón, es decir, no solo vamos a sobreponernos a lo que pasó, sino que vamos a luchar, ahora sí, por eliminar, Rigoberta decía algo como las células, desarrollamos estas células antigenocidas, antirracistas, y que esta memoria sirva para transformar, para democratizar, para tener una vida libre de violencia y también, en el caso de Guatemala, pues el respeto a los pueblos originarios. Entonces, ahí están todas estas mujeres defensoras de derechos humanos, grandes luchadoras, que tuvieron vidas personales muy trágicas, muy vinculadas a lo que les pasa a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, y no dejando de dar esta lucha que yo creo que ha cambiado las condiciones de vida de mujeres y de hombres. Vivimos, por lo menos en México, en una sociedad muchísimo más democrática. Y también en la cápsula de Rosario Ibarra vimos un fragmento de una entrevista que se le hizo y que tú también recuerdas muy bien, donde se le pregunta por todo el reconocimiento que se le hace en esta lucha por los derechos humanos, ya denominado así después, que en la época en la que ella estaba manifestándose y pronunciándose y luchando. ¿Qué recuerdas de esta entrevista en particular? Ay, sí, es una respuesta muy fuerte porque ella dice que es el triste honor de ser la madre de un desaparecido. Una frase muy fuerte, ¿no? Decir, este reconocimiento es un reconocimiento muy doloroso también. Que no tendría también por qué haber llegado, ¿no? Y también eso me recuerda al manifiesto que se llama Somos las Madres, donde, bueno, se pronuncian, recordemos que, bueno, como su caso, hubo cientos de más, entonces estas esposas, hermanas, madres dicen, bueno, nos contentamos a veces con los hijos de otras compañeras, nos contentamos con los nietecillos, pero va a ser siempre un dolor permanente y algo que va a estar ahí. Y una lucha de años de estas poderosas mujeres que al final nos dan como legado la protección de nuestros derechos y un país más democrático. Cerramos con esto este episodio de Mujeres Haciendo Historia, Noemí. Y nos vemos en otro episodio para seguir hablando acerca de las mujeres que fueron abriendo camino, brecha y que nos tienen en la pleno derechos del día de hoy.